Nos deleitamos en tu bondad y en tu misericordia, sabiendo que tú eres el Dios precioso, el Dios que nos sostiene, el Dios que nos levanta, el Dios que nos vivifica, Padre. Extiende tu brazo de poder, trayendo sanidad, medicina, Padre, aliento de vida en medio de todas las cosas, Padre. Que tu poder, Padre, que tu gracia infinita, que tus maravillas, Señor, sean vistas en medio de este tiempo, Padre. Y que al terminar este día, Padre, podamos hablar de las cosas maravillosas con las cuales nos has sorprendido, nos has atraído, Padre. Pero también enséñanos con tu palabra y permita que esa palabra traiga vida sobre nosotros, Padre. Aliento de vida, aliento de gracia en medio de los tiempos, Señor. Ministranos con ella, Padre. Trae libertad y que esta palabra quede insertada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre. Y podamos disfrutar de las cosas maravillosas que tiene para nosotros, Padre. Gracias por amarnos. Gracias por escucharnos. Gracias por sostenernos. Gracias por levantarnos, Señor. Y que esa paz incomparable, Señor, inunde cada corazón con esos ríos de agua viva, Padre, que corren en el interior de ellos, Señor, haciéndole reverdecer, Padre, fructificar, Padre, y caminar tomados de tu mano, Padre precioso. Qué hermoso eres tú, qué hermoso es contar con tu bendición y tu ayuda. Qué hermoso es saber que el Dios Todopoderoso es quien está de nuestra parte. Y si tú estás allí, Padre mío, no habrá nada, no habrá nadie que se levante para destruir ni para detener el avance de tus hijas. El proteger a nuestros hijos, a nuestras hijas, el bendecir la obra en nuestras manos, Padre, y el ser bendecidos, Padre mío, con remuneración, porque así lo ha ordenado, Padre, así lo ha declarado y así se cumplirá, Padre. Muchas gracias por todo lo que has hecho y lo que haces. Muchas gracias, mi Dios, mi Rey. Te alabo, te bendigo y te glorifico, mi Padre precioso, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Dios te bendiga, mi hermano. Gracias por acompañarnos. Quiero esta semana compartir, siguiendo el tema de la libertad que hemos traído la última semana, en las últimas semanas y en los últimos devocionales. Y quiero hoy, y posiblemente esta semana voy a estar tratando en este espacio, en la reflexión sobre un texto que me parece bien interesante, que está en el libro de Éxodo. Y he estado meditando mucho sobre este pasaje. Y voy a leer el versículo, eso es el capítulo 19, versículo 4. Y quiero que reflexionemos esta semana sobre Dios coloca un ejemplo de la forma como Él nos cuida, como Él nos guarda. Y lo pone como ejemplo lo que hizo con Moisés, lo que hizo con el pueblo de Israel en el desierto, pero que así mismo como lo hizo con ellos, Dios está dispuesto para hacerlo con cada uno de nosotros. Permítame, voy a leer únicamente una parte de este texto. Éxodo capítulo 19, versículo 4 dice: vosotros viste lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila, y os he traído hacia mí. La palabra, la Biblia, lo que está escrito en ella, desde la creación hasta el libro de Apocalipsis, nos habla de un pasado, nos habla de un presente, pero también nos habla de un futuro. Y es hermoso, y yo siempre digo que así como cuando compramos algún artículo, algún aparato electrónico, sea un móvil, sea un televisor, sea un computador, todos vienen con un manual. Normalmente no nos gusta leer los manuales, nos gusta, si es un teléfono, que nos enseñe dónde se prende, dónde se apaga, dónde se toman algunas fotos, quizás algunos videos, dónde se contesta y cómo hago para llamar. El resto que trae el teléfono poco nos interesa, pero hay tantas cosas dentro de él con el cual fue hecho, que desperdiciamos, y algunos dicen que de un teléfono de alta gama no alcanzan a aprovecharse sino el 5, máximo el 10% de todas las utilidades que trae. Así mismo lo podemos aplicar en muchas de las cosas que vamos y compramos. Si es un televisor únicamente, pues, miramos los canales preferidos y hay muchas cosas que podemos hacer a través de él.
¿Qué pudiéramos decir de todas las conexiones a internet? Podemos encontrar buenas cosas, pero también si no lo sabemos administrar, puede traer consecuencias a nuestra vida. Y muchas de estas cosas son regalos que Dios nos da, pero también como Dios nos libera, que es el tema que hemos venido trayendo últimamente, de situaciones que hemos vivido. ¿Cuántas personas de las que me escuchan, Dios ha hecho cosas maravillosas en medio de nosotros? Y está testificando, y a través de este versículo, el Señor una vez más le recuerda al pueblo de Israel cómo ellos fueron traídos milagrosamente, o fueron liberados mejor, milagrosamente de la esclavitud de Egipto. Tal vez nosotros, porque es poca la descripción que da la palabra, a no ser que tú leas con detenimiento lo que dice Éxodo capítulo 1, capítulo 2, inclusive estoy leyendo un libro que habla justamente de Jocabed, la madre de Moisés, una mujer de fe, una mujer que se levantó a hacer un cambio, y que fue un instrumento que Dios levantó en medio de todas las cosas, de todas las adversidades, y que cada una de mis hermanas, si le creen a Dios y quieren transformar, quieren cambiar el normal vivir de nuestra vida, a veces caemos en esa rutina, pero es interesante porque cuando hemos comprendido quién es Dios para con nosotros y el llamado que nos ha hecho, tenemos la capacidad, tanto hombres como mujeres, de transformar los hogares, de transformar inclusive ambientes, ciudades, aún naciones. Pero el problema es que no empezamos como debemos empezar. Dios les recuerda, y eso es lo que hace la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, inclusive en el libro de 1 Corintios, dice el propósito con el cual quedaron escritas todas estas cosas. Y dice a través del apóstol Pablo que quedaron escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores que cometieron ellos, para que no entremos en rebeldía como ellos entraron en rebeldía, y las consecuencias que sufrieron por no haberle creído a Dios. Y es interesante porque ellos fueron testigos de cómo Dios manifestó su poderosa mano contra el ejército de Faraón. Con sus propios ojos, esa generación no solo vieron cómo se abrió el Mar Rojo, sino también la manera como el mismo Dios, después de cruzar ese lugar, Dios los venía trayendo, los venía conduciendo. Y yo digo, y a veces cuando leo, y lo he expresado en diferentes momentos porque esto me asombra, cómo Dios iba conduciendo a ese pueblo, y como dice la palabra, en el día estaba esa nube que les ayudaba para caminar del calor que hace en el desierto, en la noche para evitar el frío que hace en esos lugares, había una columna de fuego, y mirándolo ahí, siendo visibles para ellos, y uno mira todas las actitudes que ellos tuvieron, y uno dice, no hay derecho que un pueblo que fue liberado, que fue quitado de la esclavitud, que Dios escuchó el clamor de ellos, se comportaran de esa manera. Y a veces cuando leo esto de corrido, todo lo que está escrito ahí en el Pentateuco, los primeros 5 libros, desde Génesis inclusive, todo lo que Dios hizo desde Adán, con Noé, con cada uno de ellos, cómo hay una constante rebelión en el corazón del hombre contra Dios. Más adelante aparece Abraham, luego Isaac, luego Jacob, luego los 400 años de esclavitud ahí en Egipto, todos basados, y el mover de ellos tenían que ser puestos los ojos en la promesa que Dios le había dado de ser una nación escogida para Dios. Y Dios comienza a activar y manifiesta su poder visible. Todos se dieron cuenta cómo las 10 plagas en Egipto, cómo sufrió Egipto a consecuencia de la dureza del corazón de Faraón, pero cómo Dios los protegió a ellos en el lugar donde estaba, en Gosén. No llegó ninguna de las plagas, de las enfermedades, pero tenían que estar confiados en Dios. Pero como después de que los libera, divide ese mar y pasan, y yo creo que fue textual, como dicen, algunos dudan de eso. Yo creo que ese es el Dios poderoso, el Dios que les da maná, el Dios que les dio carne, el Dios que los cuidó, y el Dios que les está recordando esta promesa, que los sacó con mano fuerte
de Egipto para ser el Dios de ellos. Y es interesante lo que está diciendo. Y yo digo, Señor, viendo todas las cosas, todavía continuaron endurecido su corazón. Pero hermanos, creo que nosotros tenemos los mismos privilegios y aún más que ellos. Uno de los privilegios que tenemos como hijas, como hijos de Dios, es que el Espíritu de Dios está habitando en nuestro corazón. La promesa que Jesucristo dio a sus discípulos y nos dio a nosotros es que era necesario que Él se fuera para que viniera el Espíritu Santo, ya no estar alrededor de nosotros como estuvo con el pueblo de Israel, sino dentro, habitando dentro de nuestro corazón. Y nos da promesas preciosas, como le dice Pablo, que donde está el Espíritu de Dios, que Dios es Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Pero por dureza y corazón no hemos permitido ese obrar de Dios en nuestra vida. A veces me pregunto, todo lo que sucedió y lo que podemos leer en la Biblia, lo que les he resumido de lo que Dios hizo en medio de ellos, y a veces me hago una pregunta, ¿cómo pudo ser todo eso? Pero realmente solo el poder milagroso de Dios pudo hacer posible que ellos salieran de Egipto y obtuvieran una libertad completa de la esclavitud, el cual Faraón los tenía atados y no les daba libertad. Una comparación que se hace normalmente, que tal vez uno dirá, sí, era un tiempo de esclavitud y salieron de Egipto con mano poderosa de Dios, pero también en un paralelo, en una similitud, en una analogía, mejor lo puedo decir de esa manera, Dios también nos sacó del mundo, que es comparado con Egipto, donde éramos esclavos de tantos vicios, de enfermedades, de dolencia, de tristeza, de angustia. Algunos han sido llamados para salir a Egipto, pero no han tomado la decisión. Lo comparo también como cuando estamos orando al Señor para que nos saque de prisiones de angustia y viene Dios con su poder maravilloso, abre las puertas. Pero a ti y a mí nos corresponde el cruzar esa puerta a la libertad que Dios nos ofrece. Y es interesante. Todo lo que hace Dios lo hace con un propósito, y eso es lo que hizo con el pueblo de Israel. Pero, ¿cuál es la razón por la cual trae liberación especialmente en el pueblo de Israel? Y es interesante la pregunta que nosotros podemos responder a esa pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual Dios los liberó? Había un propósito especial, y la razón principal era para que ellos fueran exclusivamente para Dios, para Él. Hay una canción que recién convertido al Señor me gustaba escuchar, inclusive es un himno que a veces entonamos y hace bastante no lo hacemos, y ese cántico dice, tengo un sello que el Espíritu me ha dado cuando mi confianza puse solo en mi Salvador. El llamado que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros es que seamos pertenencia exclusiva de Dios. Y de ahí los llamados de atención que constantemente nos dice Él para que nos apartemos de toda maldad, para que realmente haya un cambio, una transformación dentro de nuestro corazón y así poder disfrutar de la verdadera libertad que solamente la podemos encontrar en Dios. El Señor deseaba que ellos, en el caso de Israel, fueran su pueblo. Y claramente lo dice más adelante en Números capítulo 15, versículo 41. Mire cómo lo expresa y les hace recordar a ellos. Inclusive es bien interesante el contexto de ese versículo. Voy a leer primeramente en la Biblia, el lenguaje sencillo, este versículo, porque dice, yo Jehová vuestro Dios os saqué de tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Yo Jehová vuestro Dios. Lo reitero en esta versión. Ahora, cuando uno no comprende el llamado de Dios, cuando pensamos que son solamente normas religiosas, la religión siempre te va a esclavizar. Pero cuando tienes esa revelación de Dios, cuando comprendes cuál es el propósito personal que Dios tiene para contigo, que te saca, que te da un ofrecimiento diferente a lo que has vivido en el mundo. El mundo siempre nos cobra todo lo que nos da.
Siempre va a traer consecuencias nuestras malas decisiones. A veces nos acostumbramos en vivir en esas, cargados en medio de esas malas decisiones, de todas las opciones que tomamos. Pero cuando viene Dios y nos hace el ofrecimiento para caminar en libertad, es una decisión de cada uno de nosotros. Y Él siempre es muy reiterativo. Y es interesante porque en el contexto de ahí en Números capítulo 5, Él les pone una señal para que no se olviden de los compromisos y el llamado que Dios le ha hecho. Permítame, voy a leer en el contexto de Números capítulo 15, y voy a leer en la misma versión, en Biblia, lenguaje sencillo o traducción de lenguaje actual, cómo Dios les recuerda las cosas y están escritas ahí. Escuche lo que dice Números capítulo 15, versículo 37 al 41. Dice, después Dios le ordenó a Moisés, diles a los israelitas que ellos y sus descendientes deben poner siempre en el borde de sus ropas cordones de color violeta. Versículo 39. Así cada vez que vean los cordones, recordarán que deben obedecer en todo lo que les he mandado. De esa manera, no me desobedecerán, ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los llevan a alejarse de mí. Versículo 40 de Números 15 dice, recordarán que deben hacer todo lo que les digo y vivirán, y es interesante como lo dice en esta versión, y vivirán solo para obedecerme. Y luego sí el texto que leímos, yo soy su Dios que los saqué de Egipto para que fueran mi pueblo. Solo a mí, dice en esta versión, me deben obedecer. Ahora, es interesante, lástima que en este tiempo no lo podemos ver, pero ese primeros pasos en el desierto inclusive, Dios supliendo todas las cosas, Dios teniendo cuidado de ellos, ¿cómo le dice, tienen que tener recordatorios? Muchas veces a nosotros se nos olvidan los compromisos. Hay momentos cuando estoy bajo presión, cuando tengo tantas cosas por hacer, que para que no se me olvide ninguna de ellas, usualmente antiguamente cargaba una agenda. El problema era que donde me sentaba, ahí dejaba tirar la ofrenda, donde tenían las notas, la agenda, y no me acordaba qué eran las tareas que tenía que hacer. Luego más adelante opté por colocarme una manilla y para recordarme de algunas cosas exclusivas que tenía que hacer, o escribía inclusive en la palma de mi mano izquierda cosas por hacer para que no se me olvidaran. Es lo que le está diciendo un poco parecido al pueblo de Israel. En el borde de sus ropas van a colocar cordones de color violeta para que todos se acordaran, y es interesante la forma como Dios les enseña. Así cada vez, dice el versículo 39, que las vean, expresa ahí, dice, recordarán que deben obedecer a lo que Dios les ha mandado. Una de las cosas que nos pasa frecuentemente, y lo compartí en otro espacio en este día, es que se nos olvida las cosas que Dios ha hecho con nosotros. No somos muy buenos para escribir, ni siquiera los compromisos. Qué bueno que cuando nos acercáramos a Dios, nos acercáramos con una libreta y un esfero para anotar aquello que le prometemos a Dios y lo coloquemos en un lugar visible. Qué bueno es que cuando Dios nos da una palabra rema, no solamente como promesas, sino directrices en nuestra vida, que Él nos pide para que caminemos en ella, la coloquemos en un lugar donde nos estemos recordando qué es lo que Dios nos ha dicho, cuáles son las estrategias que Dios nos da. Porque somos fáciles de olvidar. Porque muchas veces también nos gusta hacer las cosas como nos las enseñaron a nosotros, sin ninguna dirección de Dios, o porque nos han dado resultados en alguna etapa de nuestra vida. Pero tenemos un Dios maravilloso que no solamente nos quiere sostener, ayudar, liberar,
guiar en los momentos que estamos en dificultades, sino que tengamos una vida donde Él realmente sea nuestro Dios. Y luego les advierte ahí mismo en el versículo 39, de esa manera no me desobedecerán, ni seguirán, y es interesante porque es lo que nos sucede a muchos de nosotros, dice ahí, ni seguirán sus propios deseos, ni los pensamientos que los lleva a alejarse de mí, dice el Señor. ¿Qué cosas te conectan con Dios? Generalmente ellos hacían monumentos como recordatorios. Por ejemplo, si tú lees el capítulo 2 del libro de Josué, después de que cruzan el Jordán, él hace sacar 12 piedras del fondo del Jordán cuando pasaron en seco. Y dicen, levanten un monumento para que cuando los hijos pregunten qué significa ese monumento, les haga recordar de los hechos maravillosos que Dios hizo, que los hizo pasar en seco a una multitud por el Jordán y en el tiempo en que estaba con mayor caudal de aguas. La pregunta es, vuelvo y te hago, mi hermano, mi hermana, ¿qué te recuerda? ¿Qué te conecta con Dios? ¿La vida? ¿Algún milagro que ha hecho? ¿Hay algo que te conecta en ese pensamiento con Dios? Que cuando estás a punto de dejarte llevar por los pensamientos que te alejan de Dios, por las pasiones internas, por las cosas que hacemos que sabemos que van en contra de aquellas cosas que Dios ha establecido y que ofendemos a Dios y sobre todo lo más triste en nosotros, que es muy parecido a lo que le hacía el pueblo de Israel, constristaban, entristecían al Espíritu Santo, y algunos por las malas decisiones y por olvidarse de Dios se han dejado llevar de sus pensamientos, como dice ahí, y se han dejado guiar por sus malos deseos y han desobedecido a Dios y piensa que Dios está con ellos, pero realmente están alejados de la presencia del Señor. Por eso el llamado que Dios nos está haciendo a volver nuestro corazón a Él. Y es interesante, y reitero lo que dice ahí en Números capítulo 15, versículo 40. Recordarán que deben hacer todo lo que les digo, no algunas cosas, todo lo que les digo. Y vivirán solo para obedecerme. ¿Será que en nuestro corazón está el anhelo de rendir nuestra vida y el resto de vida que Dios nos da? Podemos tomar la decisión de decirle, Señor, yo solamente quiero vivir para obedecerte. Nuestra vida va a cambiar totalmente, y por eso con el versículo que iniciamos o que leímos ahí en Números 15, 41 dice, yo soy tu Dios, que los saqué de Egipto, que los liberé para que fueran mi pueblo. Y en esta versión dice, solo a mí me deben obedecer. Normalmente, y esta mañana leíamos un texto en el Salmo 81, y en la versión Nueva Traducción Viviente, creo que era, o vía el lenguaje actual, hay un versículo que dice, por la dureza de corazón los dejé para que hicieran lo que se les diera la gana. Dice textualmente en la Biblia el lenguaje sencillo, creo que es. Y muchas veces Dios se cansa de insinuarnos para que tomemos las mejores decisiones, y eso nos trae consecuencias. El anhelo de Dios como Padre es que disfrutemos de su comunión, de su bondad. Pero la dureza de corazón nos lleva a tomar decisiones equivocadas y únicamente recurrir a Dios cuando lo necesitamos. Mi hermano, mi hermana, el deseo de Dios es que dediquen su vida para servirle, para seguirle, para que cada mañana tú le digas, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Para que al terminar el día tú le puedas decir, Señor, tú estuviste conmigo, fuiste mi dulce compañero. Sé que ni un momento te separaste de mí, y lo que alcanzamos, lo que logramos, lo que recibimos, la remuneración que recibimos, es por tu compañía, es por tu sabiduría, es por utilizar los recursos espirituales que tú me diste, y le vas a dar gloria, honra
Y hay un cántico que me gusta entonar a veces y me gusta con mi hijo a veces entonarlo. Ese cántico dice, vivo para adorar, vivo para adorar, vivo para adorarte solo a ti. Es un cántico que me gusta entonárselo al Señor porque es lo que brota en mi corazón y es lo que quiero hacer para Dios. Espero que con la ayuda del Espíritu Santo tú tomes decisiones y le puedas decir, Señor, yo quiero consagrar mi vida para ti, obedecerte y tener un recordatorio. Yo no sé qué, que no vaya a ser un objeto el cual puedas adorar, sino que te recuerde tu compromiso con Dios. Tal vez el mejor recordatorio que tenemos nosotros es la cruz. Y no es para que la carguemos, sino para que al recordar la cruz, recordemos el amor infinito que Dios ha tenido sobre nosotros. Porque es por ese sacrificio que Dios nos da la victoria. ¿Qué te oramos en estos momentos y le decimos, Padre, qué hermoso es estar contigo, qué hermoso es saber que estás a nuestro lado, que nos alienta, que nos vivifica y que hoy podemos caminar en victoria. Y nos llama, Padre mío, para recordar de tus hechos asombrosos, Padre, y del llamado que nos ha hecho, Padre, para que te tengamos en cuenta en todas las decisiones y en todo aquello a lo cual tú nos has llamado, Padre. Habla y sigue hablando al corazón de tus hijos. Como hijos, como hijas tuyas, Padre mío, podamos tomar esa decisión, Padre, de ser sabios, entendidos y saber que en ti lo tenemos todo, Padre. Que tú tienes cuidado y en el tiempo preciso, Señor, en la hora señalada por ti, nos da lo que tanto anhelamos, Padre, nos saca libertad, pero sobre todo disfrutamos de esa vida en abundancia que nos has ofrecido y que todavía tenemos la oportunidad de obtenerla, Padre. Quita toda carga, todo temor, Padre. Saca a tu pueblo a libertad y que ellos puedan caminar en el poder tuyo, Señor. Un poder, Padre, que fluye, Señor, al invocar tu nombre, Señor. Muchas gracias. Dejo en tus manos a tus hijas y a tus hijos. Sigue hablando, Señor. Sigue hablando con tu Espíritu Santo. Y que hoy, Padre mío, haya una disposición para seguirte. Te lo pido, te lo suplico, mi Dios, mi Rey, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, adelante. Dios está contigo. Gracia y paz para ti en abundancia. Le habló su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí, de la red de iglesias misioneras internacionales. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.